Hola, mi nombre es Emma Castillo. Estoy estudiando la carrera Gerencia de Negocios en la Universidad Tecnológica de Honduras, en donde estoy cursando la clase de Filosofía con la catedrático Carmen Durón. Y en calidad de tarea final, estoy presentando este video con el tema El vitalismo, el problema de la vida. El concepto de vitalismo se define como una fuerza vital interior. Vital quiere decir insustituible e irreemplazable y que viene desde adentro del individuo y que lo impulsa a adaptarse o a buscar mejores formas de vivir, de realizarse a sí mismo, de hacer lo que desea hacer, incluyendo la modificación del ambiente en donde trabaja. Se ha adjudicado a algunas religiones el alma o al espíritu el sitio de origen es de fuerza vital. Fuerza vital, que en francés sería eran vital, o fuerza de vida que está en los organismos vivos, no en los organismos inertes, para ser capaces de adaptarse a las diferentes situaciones cambiantes que al individuo le ofrece la vida. Aquí debemos incluir el concepto actual de resiliencia. Ello implica tener la libertad de hacerlo y decirlo. Otros la definen como una energía invisible que anima al individuo y lo hace influir directamente en los diferentes procesos de salud y enfermedad. Los homeópatas utilizan este concepto y es una fuerza interna del individuo que le permite aproximarse a sanación y cura de sus enfermedades. También tenemos que entender que este vitalismo se proyecta desde adentro hacia afuera, hacia la realidad del individuo en lo concreto y no en un concepto físico abstracto. En este sentido podemos decir que el vitalismo es un concepto filosófico práctico, dinámico, que no se queda en escritos o en pensamientos, sino que nacen que el individuo por sí mismo salga hacia el exterior y modifique su ambiente, o incluso migre buscando mejores sitios de vida. Es adaptarse o cambiar. Vamos a ejemplificar algunas expresiones de estas filosofías de vida o vitalismo con algunos ejemplos. El individuo que hace ejercicio constante, perseverante, con entusiasmo, se preocupa por su propio cuerpo y hacen rutinas, a veces desde 4 a.m. para la motivación individual de su aseo y vestuario personal. Lo mismo en el área de trabajo. Cuidado de la salud personal o potenciarla en un superior estado, no descuidando su vida en este aspecto. Hay algo dentro del individuo que lo induce o motiva a estar bien e ir mejor. La actitud positiva o proactiva de los imprevistos y tomar las precauciones o aprovecharlas. Actitud de resiliencia o adaptación frente a la realidad circundante. Debemos entender que toda esta fuerza o motivación sale desde adentro del individuo. No es la realidad la que lo obliga a cambiar, es él mismo que quiere cambiar y por eso se le llama fuerza vital, es individual. El individuo, al enfrentarse a su realidad, que no es la misma de todas las personas, trata de cambiar esa realidad a su favor para poder tener una mejor forma de vida o lograr sus objetivos. También aquí tenemos que tener en cuenta los conceptos de migración. Cuando el individuo se va, cambia sus ambientes anteriores buscando mejorar. La motivación para ello viene desde adentro de su fuerza vital o eran vital. Podemos hacer un resumen arriesgando diciendo que esta fuerza vital, el vitalismo como concepto filosófico, definiéndolo como aquello que permite a los organismos vivos adaptarse a las situaciones de la vida misma, les presenta a medida que transcurren por ella, conocida como resiliencia. Todo esto implica tener la libertad para hacerlo. El individuo necesita ser libre para poder expresar esta fuerza vital y tiene que tener la voluntad para hacerlo. En este sentido, podemos decir de manera opuesta que un individuo enfermo, por ejemplo, en silla de ruedas, aunque puede tener esa fuerza vital para hacerlo, sus limitaciones no se lo permiten. Él solo puede transmitir a otras personas que pues en sí mismo está limitado. También un individuo preso, limitado de su libertad, tampoco puede tener la capacidad de hacer lo que desea, pero sí de expresarlo. Así muchos libros
que han influido en la vida de las personas han sido redactados en la cárcel. Por ejemplo, el libro que escribió Adolfo Hitler, que se llama Mi lucha, fue escrito en cautiverio y que influyó después del nazismo, retomando la influencia de filósofos anteriores. Solo podemos terminar este análisis del concepto diciendo que la fuerza vital sale de adentro del individuo, de organismos vivos y no de organismos inertes, para modificar su realidad individual y buscar sus objetivos o lo que él quiere llegar a ser o tener. Las verdades que a él le habían sido reveladas y que lo llevan a escribir cartas y documentos que ahora, 2000 y más años después, lo seguimos leyendo. Esto nos ejemplifica la gran capacidad que tiene la fuerza vital para mover al individuo. Son cosas que vienen desde adentro de él para hacer o modificar la realidad que en su momento él quisiera dejar cambiada para sí o para los demás. Es imposible hablar del vitalismo o de esta filosofía de vida separándonos de la historia. Ya desde los filósofos griegos como Heráclito, con el devenir de las cosas, encontramos la búsqueda desde dónde viene o emerge la fuerza que motiva al individuo. Podemos decir que la vida misma, la vida exterior que se le presenta al individuo, es tan impredecible, tan cambiante que no se puede saber qué puede suceder. Es lo que se le llama la realidad vital. Estos imprevistos cambios son los que se convierten para el ser humano en razón y necesidad de actuar ante lo que se le presenta de una manera la parte filosófica que busca la explicación de esta fuerza vital y la necesidad como ente biológico que es el individuo. Unen lo filosófico con lo biológico, tratando de encontrar en el organismo vivo el origen o la causa vital de esta fuerza. Lógicamente, hacen que el individuo modifique su comportamiento, incluso con cambios de actitudes para poder enfrentarse como ser biológico ante los cambios que la vida le va ofreciendo. Todo esto lo hace como para buscar sus propias adaptaciones, como por supervivencia, como cuando la pandemia del COVID, donde al principio todos estábamos desprotegidos y se llegó a identificar las medidas de prevención para poder sobrevivir frente al virus. Y aún después que aparecen las vacunas, surgen las mutaciones del virus mismo, que lleva a continuar medidas de seguridad cada vez más finas y explícitas. Aquí podemos ver cómo la fuerza vital del individuo, sumado después en todos los individuos de la población mundial, actúa en grupo frente a un peligro mayor. Se llega así hasta conceptos como el discernimiento y la valoración de la realidad como motivación para que el individuo actúe y logre sus objetivos. Podemos decir que lo vital no es algo vivo. Sale del cuerpo del individuo como ente biológico y afecta su individualidad, su propia vida humana, afecta su entorno, su propia realidad, al crecer y orientarse y apreciar y al superarse. Lleva siempre la autodeterminación del individuo y su deseo de hacerlo, su voluntad. Siguiendo a vuelo de pájaro con todos estos conceptos históricos, moviéndonos desde Nietzsche en el siglo XVIII, llegamos hasta el profesor Jiménez Moreno en España con conceptos importantes, donde une la separación entre los mecanicistas y los vitalistas. Los mecanicistas eminentemente biológicos, que miran la naturaleza como algo desde un punto de vista cambiante. Sin embargo, ya con el profesor Jiménez Moreno, encontramos conceptos que unen estos pensamientos basándose en la naturaleza. Si bien es un todo ordenado, organizado y con los momentos en que se ve la periodicidad, no solo existe el orden, sino que también existe un ser de cambio en donde las especies se van mejorando. La idea es ir mejorando cada especie a medida que esta periodicidad se va dando. Al unir estos conceptos de los mecanicistas, lo biológico con lo vital, aparece entonces un concepto que es más como el nuestro, donde se habla ya de la selección natural de las especies y donde aparece Darwin con su libro El origen de las especies y las investigaciones de Alexander Fleming, que dieron como resultado el descubrimiento de la penicilina.
a partir de hongos vivos en 1929. Vemos cómo la biología de la naturaleza va siendo aprovechada por el ser humano para cambiar las estructuras, los protocolos de las situaciones que van sucediendo. Estos conceptos son importantes que se mantengan unidos y hace que el individuo aproveche las diferentes ideas o inquietudes que puede tener un individuo o un grupo de individuos para mejorar su entorno. Por ejemplo, las juntas directivas o reuniones mensuales, quincenales o semanales de los integrantes son para investigar qué ideas surgen en cada uno de ellos, o con los operarios o los obreros para poder mejorar el ambiente de trabajo o en las máquinas y la producción. Se trata de aprovechar la fuerza vital propia del individuo para mejorar la producción y los beneficios que va a obtener el individuo. Esto nos lleva a la creación de otras filosofías o teologías como la bioética, donde el ser humano empieza a manipular la biología, clonando, fertilizando, transmitiendo espermas, implantando óvulos, tratando de aprovechar la fuerza vital para mejorar el ambiente en que vive. No conformarse con lo que se siente, con lo que se tiene, sino un paso más adelante en busca de mejorar lo que la vida le va ofreciendo a uno. La lógica de esta moral consiste en una alteración de la personalidad, porque considera que lo poderoso y lo fuerte es algo suprahumano, y en cambio lo débil y lo vulgar es propio del hombre. Gracias por su atención.